Saludamos al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio noticioso de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mira, hay un montón de material que vale la pena revisar contigo al aire, con nuestra audiencia, porque son temas que sacan ronchas por donde lo quieras ver. Uh-huh. Y me estoy refiriendo a varios asuntos. Desde luego lo de Vicente Fox, uh-huh, quien reapareció este domingo en el contexto de la asamblea del Partido Acción Nacional con motivo de sus 80 años. Sí. Y ahí habló de actuar y que estar dispuesto a regresar y a dar la batalla para, dijo textual, darle en la madre a la cuarta transformación. Mira, lo pongo tal cual lo dijo, para que luego no digan que está por encima de un partido político, de un color, de una ideología, de una doctrina, de un dogma. México es más que todo eso, y México es nuestra meta. Es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación. Si en el 2000 juntos sacamos al PRI de los pinos, en el 2021 vamos a sacar a López del Palacio Nacional. Así celebró Vicente Fox la 24ª Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional y los 80 años de la fundación de este partido. Esto por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, lo que pasó ayer en Los Pinos, en el Centro Cultural de Los Pinos, donde se entregó el premio Carlos Montemayor, uh-huh, en memoria de ese gran intelectual y escritor mexicano, uh-huh, el premio Carlos Montemayor 2019, entregado a Florencio Lugo Hernández y a Francisco Ornelas, sobrevivientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, y también lo que dijo Pedro Salmerón, quien era director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien reconoce el valor de los que integraron ese cuerpo guerrillero de la Liga 23 de septiembre, a los que calificó como valientes jóvenes. En fin, son temas que le interesa, creo yo, a la sociedad bastante. Así es, Pepe. Yo creo que Pedro Salmerón puede opinar como historiador lo que quiera, absolutamente. Él tiene sus libros, él tiene sus puntos de vista, su visión sobre la historia oficial, sobre la historia de México, pero dado que ahí hubo un secuestro y una muerte del empresario Garzazada, Eugenio Garzazada, sí, en ese episodio, pues me parece que alguien que está ostentando un título de una institución oficial tendría que tener más cuidado en ese tipo de expresiones. Una cosa es que como académico diga exactamente lo que quiera y ya la gente podrá estar de acuerdo con él o no, porque estoy seguro que mucha gente de izquierda, de la tradición de izquierda, pudo haber visto en las guerrillas rurales, en las guerrillas de Guerrero, por ejemplo, o en la Liga 23 de septiembre, pues actos heroicos incluso, o con quien podía coincidir en términos ideológicos, o que pueda justificar el hecho de que hayan recurrido a las armas ante lo que consideraban un régimen autoritario. Pero de ahí a que un titular de un instituto que está encargado además de la historia de las revoluciones en México haga esos pronunciamientos, sí me parece por lo menos imprudente. En ese sentido sí creo que tendría que haber cuidado las palabras y no llamar valientes a quienes a final de cuentas resultaron ser secuestradores y asesinos. Vamos a poner, si te parece bien, José Antonio Crespo, en contexto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la Liga 23 de septiembre? Sí. El 23 de septiembre de 1965, 13 combatientes del Grupo Popular Guerrillero, GPG por sus siglas, encabezados por el profesor Arturo Gómez, intentaron tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera en la Sierra de Chihuahua, operación que dio como resultado 8 muertos. El ataque fue producto de la decisión colectiva de este grupo popular guerrillero tras años de lucha campesina justamente en la Sierra de Chihuahua, la cual se enarboló contra el despojo de sus tierras y luego de la represión padecida por los campesinos que se animaban a protestar. La toma del asalto al cuartel de Ciudad Madera no se logró.
El movimiento armado involucró a miles de personas, contribuyó a la formación de decenas de organizaciones, grupos guerrilleros, político-militares, e impactó, sin duda, la realidad nacional y lograron imponer un viraje en el rumbo del país. Luego, de esa Liga 23 de septiembre, surge el grupo que en el año de 1972, si no mal recuerdo, provocó el secuestro y muerte de don Eugenio Garzazada, uno de los constructores pilares de allá de Monterrey, Nuevo León, del grupo Monterrey. A este grupo que terminó con la vida de don Eugenio Garzazada, es que Pedro Salmerón los calificó de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre, y esto irritó. Gerardo Fernández Noroña, legislador del Partido del Trabajo, dijo: no solamente eran jóvenes valientes, también eran jóvenes revolucionarios. Ambos calificativos les valieron a Pedro Salmerón y a Gerardo Fernández Noroña que el gobierno de Nuevo León, a través del Congreso del Estado de Nuevo León, quiero decir, no el gobierno, el Congreso de Nuevo León, los declare personas no gratas. Digamos, es el contexto de lo que se está dando. Ayer en Los Pinos se entregó el premio Carlos Montemayor a 2 sobrevivientes de aquella Liga 23 de septiembre que intentó el asalto al cuartel Moncada, donde hubo soldados muertos. Y mucha gente se pregunta a estas horas, están haciendo un homenaje a luchadores sociales que en su momento reivindicaron sus derechos, pero que también cobraron la vida de militares. Sí. ¿Qué va a decir el ejército mexicano? ¿Por qué a los soldados mexicanos no les hacen un reconocimiento o un homenaje semejante? Son cuestiones que quedan en el aire, ¿no? Así es, Pepe, y es muy delicado porque se está haciendo apología de la violencia. Entonces se pueden tener ideas políticas, las que se quieran, ideológicas, pero habemos algunos, yo en mi caso, que nunca voy a estar en favor de la violencia como forma de cambio político, ni siquiera en las revoluciones mexicanas, aunque tenga su explicación, pero una cosa es la explicación y otra cosa es la apología. Yo no creo que ni en la independencia, ni en la reforma, aunque ahí fue una guerra civil, ni en la revolución mexicana de 1910, la violencia es buena consejera para construir, digamos, un Estado moderno y un Estado civilizado y un Estado democrático. El propio Madero descartaba, digamos, la violencia, aunque a final de cuentas incurrió en ella y convocó a ella. Pero yo creo que un Estado y los cargos públicos en general no pueden hacer apología de la violencia. Sí es cierto, eran revolucionarios los de la Liga 23 de septiembre, pero una cosa es que los clasifiques como revolucionarios y otra cosa es que desde el Estado y desde el Congreso y desde legisladores, desde cargos importantes del gobierno, que estés haciendo apología de la violencia. Yo no lo acepto. Yo creo ¿Cuál que es el mensaje que está mandando el gobierno con este reconocimiento? Es un problema porque precisamente podría estar fomentando justamente parte del problema que tenemos ahora de recurrir a la violencia. Si hay grupos que se sienten marginados y que por lo tanto sienten que pueden recurrir a la violencia para hacer una revolución o para reivindicar sus propias causas. Lo hemos visto cómo algunos grupos reivindican sus causas, que pueden ser legítimas o no, a través de la violencia, a través, digamos, de la violación a la ley, a través de detener carreteras, de detener los ferrocarriles, lo vimos con la CENTE. Entonces, el gobierno está para poner orden, el gobierno está para hacer valer la ley. Si un gobierno legitima la violencia, de alguna forma la está fomentando o la está justificando en ciertos grupos que puedan considerar que sus causas, que por ser justas o por considerarlas ellos mismos justas, pueden recurrir a la violencia. Y ahí me parece que se juega con fuego, que se está en una situación muy peligrosa, porque es como si estuvieras legitimando el hecho de que algunos grupos puedan incurrir en la violencia en lugar de generar, digamos, movimientos a través de la ley, a través de las propias instituciones, a través del Congreso, en donde esas causas se puedan reivindicar, pero por la vía pacífica y por la vía legal, Pepe. Hoy, en la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal, a través de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública
a una integrante que fue también de la Liga 23 de septiembre. Hoy es 23 de septiembre. Una mujer que en agosto de 1977, ella es Marta Camacho Loaiza, fue arrestada en Culiacán, Sinaloa, por soldados e integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad que dependía de la Secretaría de Gobernación. Estaba embarazada, la torturaron durante varios días y la mujer 49 días. Y junto a ella, en las instalaciones de la 9ª Zona Militar, estaba su esposo, José Manuel Alapisco. Él fue ejecutado. A ella le obligaron a presenciar la ejecución de su marido. El cuerpo nunca apareció. Actualmente Marta Camacho Loaiza es presidenta de la Unión de Madres con Hijos de Desaparecidos de Sinaloa. Hoy el Estado le pidió perdón en una ceremonia que hubo en el Centro Cultural Tlatelolco, en el mismo lugar en el que cientos de estudiantes fueron reprimidos en el año de 1968. La encargada de esta disculpa pública oficial a nombre del gobierno mexicano fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivadas de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano. Por mi conducto, el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977. Y a su vez, reitero el compromiso de este gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos, para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades. Fue lo que dijo la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, y Marta Camacho Loaiza en su oportunidad lamentó al agradecer esta disculpa pública del gobierno mexicano, agradeció el que al acto no hayan asistido militares. Lo dijo de este modo. Lamento mucho que no esté la Sedena, ya que perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. Qué lamentable. Debieran de estar aquí, porque fue justamente al interior de las instalaciones de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana. Esto dijo Marta Camacho Loaiza. Es la primera ocasión, y por eso es noticia es lo extraordinario, en que una víctima de la llamada guerra sucia, que incluye estos grupos, pues recibe una petición de perdón oficial por parte del Estado. Sí, Pepe, así como estoy diciendo que no debe hacerse apología de la violencia, también es cierto que no debe recurrirse a las violaciones de derechos humanos. Frente a la guerrilla, lo que tenía que haber hecho el Estado mexicano era sí usar la fuerza pública, sí poner orden, sí aplicar la ley, en el caso, digamos, de quienes hubieran incurrido en violencia o recurrido a las armas, pero no violaciones a los derechos humanos, que sabemos que hubo muchas. En ese sentido, sí me parece que cabe una disculpa por parte del Estado mexicano a quienes sufrieron de estas violaciones a los derechos humanos. Pero eso es algo muy distinto a, por otro lado, hacer apología de la violencia y llamar a quienes eventualmente incurrieron en secuestro y en asesinato, llamarlos valientes o reivindicar ese acto de asesinato, Pepe. Son cosas distintas. Son cosas muy, muy diferentes, y ahí sí tienes absolutamente, creo yo, toda la razón. ¿Y qué te parece lo de Vicente Fox? Lo de Vicente Fox, bueno... Digo, es para rematar. Para dar un cambio. Bueno, a mí me parece que Vicente Fox tiene todo el derecho de opinar lo que él quiera, a pesar de haber sido expresidente. Antes había esa regla en donde los presidentes ya no hablaban ni no opinaban. Eso se rompió hace mucho tiempo. Y él puede opinar lo que quiera sobre López Obrador y sobre el actual gobierno. Pero sí creo que, dado que él dejó muchas cosas pendientes en su gobierno, dejó mucho que desear, yo creo que no hace bien al movimiento. Estoy de acuerdo en que tendría que haber un movimiento amplio para oponerse a López Obrador de aquellos que no les gusta el gobierno de López Obrador, y para hacer un contrapeso y para criticar lo que es criticable en el caso de López Obrador. El caso de Vicente Fox, me parece que él no hizo las cosas muy bien, él desaprovechó su gobierno también.
Él incurrió incluso en algunos actos antidemocráticos como lo fue el desafuero. Y de López Obrador. De López Obrador, claro. Justamente, y no combatió como él había prometido la corrupción, y él mantuvo la impunidad que prevalecía en esos años, de tal manera que Fox no le hace ningún bien, ni al PAN ahora, al integrarse. Yo el PAN le hubiera dicho, ¿saben qué? Cada quien por su lado, tú di lo que quieras, tú opina lo que quieras, pero no le conviene, creo yo, al PAN tener una figura como López Obrador, como Fox, en su crítica permanente a López Obrador. Repito, él puede decir lo que él quiera, pero dado que entregó muy malas cuentas en su gobierno, me parece a mí, Vicente Fox no ayuda, sus comentarios no ayudan, al contrario, le están ayudando a López Obrador porque no tiene la autoridad, no tiene la credibilidad como para ahora cuestionar a López Obrador. Se podría ni la autoridad para encabezar un liderazgo de oposición rotunda a la Cuarta Transformación. No. Hizo el llamado para que quien quiera responder, responda, y ya le respondieron. Movimiento Ciudadano, que no está con López Obrador, le dijo, tampoco estamos contigo. Exactamente. Partido de la Revolución Democrática, tampoco estamos contigo. Todos hicieron que la Virgen les hablara. Exactamente. Una cosa es que tienen que surgir algunas figuras de oposición, tendrá que surgir en algún momento, pero alguien creíble, alguien fresco. A mí me parece que ni Vicente Fox, y por cierto, ni Felipe Calderón, entregaron buenas cuentas, de tal manera que el liderazgo que pretenden ejercer, más bien están ayudándole a López Obrador. No están ayudando a un movimiento de oposición que tiene que surgir para que haya un contrapeso firme, fuerte, eficaz, frente al gobierno de López Obrador. Porque no va a ser una figura que congregue en torno suyo a muchos de quienes no estamos de acuerdo con el movimiento de López Obrador por muchas razones, o que no estamos de acuerdo con muchas de las decisiones de López Obrador, pero no me parece que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón sean las figuras que puedan congregar a este movimiento opositor, Pepe. Esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, el presidente de la República evitó directamente responder al expresidente Fox, quien lo criticó duramente, simplemente dijo sin comentarios y esbozó una leve sonrisa. Gracias. Pepe, buenas noches. Gracias.